A continuación, los dejo con la licenciada Ginger Valladares, quien nos va a explicar un poco más acerca de este tema. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ginger, sí se te escucha. Ok, gracias, María. Buenas noches, como decía la señorita Belén Galván, esta noche vamos a hablar sobre el anticonceptivo emergente, o más conocido como la pastilla del día después. Voy a pasar a presentarles unas imágenes para que podamos comprender un poquito más de lo que yo les estoy hablando. Bueno, los anticonceptivos de emergencia, en esta noche vamos a hablar específicamente de los que se consideran más importantes. Tenemos dos. Relativamente en el concepto de la anticoncepción de emergencia o anticonceptivo postcoidal, que es un anticonceptivo que se utiliza luego del coito, o sea, esto quiere decir que lo vamos a utilizar después de la relación sexual. Este es un método conceptivo que se puede utilizar para prevenir un embarazo no deseado. Obviamente, si lo utilizamos en los días inmediatos posteriores a la relación sexual. La anticoncepción de emergencia sirve específicamente para prevenir un embarazo, más no eliminarlo. Cuando se usa correctamente después de la relación sexual que no ha sido protegida, ya sea que no hemos utilizado un preservativo, o si de pronto el preservativo en el momento de la relación se nos rompió o algo pasó al momento del coito y el hombre eyaculó dentro de la mujer. Esta anticoncepción de emergencia es la que les decía que vamos a tratar los dos tipos. El primero es las píldoras anticonceptivas, que es una sola presentación, que es la que nosotros utilizamos el día después de la relación sexual, que es la que todos conocemos, y los dispositivos intrauterinos, que nosotros los conocemos como té de cobre. Bueno, en la anticoncepción de emergencia tenemos que solo es eficaz en los 5 primeros días posteriores a la relación sexual. Quiere decir que si yo me tomo la pastilla del día después, al pasar del 5.º día, la pastilla ya no va a tener ningún efecto. Es más, si nosotros bebemos la pastilla, el efecto de la pastilla depende del día en que nosotros la tomemos. Ejemplo, nosotros tenemos una relación sexual el día 1 de abril, nosotros debemos de tomarnos la pastilla como pronto entre las primeras 24 horas para su mayor efectividad. Para que esta pastilla pueda hacer la función de debilitar el ovario o el óvulo para que este no sea afectado por dicho espermatozoide. Bueno, las píldoras anticonceptivas de emergencia no pueden interrumpir un embarazo. O sea, quiere decir, si usted está embarazada y usted se toma la píldora del día después, el embarazo no va a ser interrumpido. Usted va a continuar a interrumpir el embarazo si usted se toma una pastilla del día después. Porque esta pastilla, como les decía anteriormente, no es una pastilla que es abortiva, sino lo que la función de la pastilla es hacer que el óvulo y el espermatozoide no se junten, pero más de, de retroceder un embarazo en caso de que el óvulo y el espermatozoide ya estén juntos. Si usted se la tomó en el momento de que ya está embarazada, la pastilla no va a causar ningún efecto y tampoco le va a hacer ningún mal a su bebé.
Bueno, para aumentar la eficacia de dicha pastilla que nos tomamos como una emergencia, tenemos que, lo que ya les había dicho, administrarnos antes de los 5 días. Y si fuera posible, por ejemplo, si nosotros tuvimos una relación sexual y tenemos la posibilidad de tomar la pastilla a la hora siguiente o a las 3 horas, pues nosotros estaremos evitando con más eficacia un embarazo no deseado. ¿Cuándo debemos de tomar la pastilla del día después? Cuando hemos tenido una relación sexual sin protección, o cuando una ruptura o deslizamiento del condón o preservativo. O también un punto muy importante, nosotros debemos de tomar la pastilla de la emergencia o desde el día después cuando nosotros nos estamos cuidando con un método anticonceptivo que es diario, o las pastillas anticonceptivas que son, por ejemplo, la tomamos día 1. Nosotros nos olvidamos de la pastilla por 3 días seguidos y no la pudimos tomar porque nos fuimos de viaje, porque llegamos tarde del trabajo y no pudimos tomarnos la pastilla en el día correcto que debimos habernos tomado. Nosotros podemos ir a tomarnos nuestra pastilla de emergencia para que esta pastilla cumpla el funcionamiento que los 3 días no estuvieron cubiertos con la con las pastillas. ¿En qué situaciones debemos de usar la pastilla? Cuando hemos tenido una colocación tardía de alguna inyección, por ejemplo, siempre me inyecto, con un ejemplo, al tercer día de mi regla y yo no pude porque me pasó algo y no me la pude inyectar, entonces nosotros vamos a tomarnos la pastilla del día después junto con la inyección que nos tomamos ese día. Por ejemplo, yo me la pongo el tercer día, la inyección para cuidarme, y ese mismo día me tomo la pastilla del día después. También cuando tenemos más de 2 semanas de retrasos en la aplicación de las inyecciones, por ejemplo, yo me tardé, ya no me tardé un día como pasó en la diapositiva anterior, sino que me tardé 2 semanas en poner la inyección. Lo que voy a hacer es tomarme la pastilla del día después y luego colocarme mi método anticonceptivo. O también cuando tenemos un error de cálculos, por ejemplo, las mujeres que se cuidan con el método del ritmo, cuando ustedes tienen un error de cálculos y no le clasifican los días que usted cree que ya debería de haberle venido el periodo, también eh, ¿cuál es la palabra? Para evitar que de pronto ocurra algún embarazo, usted debe tomarse su pastilla anticonceptiva. Cuando ocurre un error de cálculo, cuando usted lleva el método del ritmo. ¿En qué situaciones debemos usarla? También tenemos que, en casos de violación, se puede usar la pastilla del día después, porque muchas personas pues han pasado por este tan delicado trauma, pues no, y muchas no quieren tener un fruto de la persona. Después de la violación es muy importante, súper importante que se tomen la pastilla del día después, en caso de que la tengan a la mano. Y lo más importante de todo es que ahora sí la podemos tener a la mano porque la, la regalan, la dan gratis en los subcentros. Usted va a un subcentro de salud, presenta su cédula y puede obtener la pastilla del día después totalmente gratis. También podemos usar la pastilla del día después cuando nosotros hemos tenido la T de cobre puesta
y de pronto tenemos una leve sospecha de que se pudo haber movido, o tenemos una pequeña molestia de que vemos el hilito de la T que ya está saliendo por nuestra vagina, pues también debemos de tomar pastilla después, porque eso quiere decir que la T puede que no funcione con el 100% de eficacia como debería de funcionar. Entonces, para evitar esto, tomamos la pastilla del día después. La píldora anticonceptiva de emergencia se llama levonorgestrel en la presentación original. Y en la presentación de otro conocida se llama Glanique, que es la presentación, no es la presentación original, sino que es un derivado, pero tiene la misma función. Aquí la podemos observar, es una sola pastillita que viene en una sola lámina. También vemos otra que viene en dos laminitas, es la que estamos viendo aquí. Esta aquí está en dos laminitas porque a veces cuando hay presentaciones de Gleniques vienen en dos dosis, o sea, usted una dosis un día y al siguiente día la otra dosis. Es lo que les estaba explicando, si podemos leer aquí la diapositiva, aquí estamos las dosis. Una tableta de 1.5 del levonorgestrel, que es la que les nombré hace un ratito, en los 5 días posteriores, quiere decir en 120 horas a la relación sexual sin protección, o podemos consumir el de 0.75 cada una, cada pastillita, para que entre las dos sumadas hagan el 1.5 en caso de que nosotros no hayamos podido conseguir la levonorgestrel. Si no podemos conseguir la levonorgestrel que viene solo en 1.5, nosotros podemos tomarnos las otras dos, pero en un lapso de 12 horas. Ejemplo, me tomé la levonorgestrel hoy a las 7 de la mañana, entonces la próxima dosis que me voy a tomar de levonorgestrel será a las 12 de la mañana, pero del siguiente día. O sea, 12 horas después de haberme tomado yo la primera tableta. ¿Cómo actúa en nuestro organismo esta pastilla llamada levonorgestrel? Esto impide el retraso de la ovulación. Actúa impidiendo que nuestro cuerpo ovule. O sea, para nosotros tener un bebé necesitamos tener un óvulo y un espermatozoide. Entonces, la función de la pastilla, la principal función, es hacer que el óvulo se retrase un poco en su desarrollo. Aumenta también la concentración del moco cervical. No sé, la mayoría de mujeres que hemos podido observar nuestro cuerpo, si usted no lo ha observado, pues la invito a que lo haga. Verá que cuando nosotros terminamos la menstruación, pasando los días empiezan a salir unos moquitos. Hay unos moquitos que son transparentes, hay otro moquito que parece que es como lechecita cortada. Cuando uno se toma la pastilla el día después, esa es la función que la pastilla hace. Que el moco cervical se haga un poquito más durito, más fuerte y se haga así como una lechecita cortada. Y esa lechecita cortada va a impedir que el espermatozoide pueda entrar y penetrar a nuestro óvulo. Les hago la comparación porque es clara el, o sea, es muy claro el moco que baja. A veces es un moco así súper que se estira, transparente, y luego baja un moquito que es así, tiene la presentación de leche cortada. Entonces, para que ustedes más o menos me entiendan, por eso les estoy poniendo este ejemplo así. Bueno, también altera la capacidad de la unión del óvulo con el espermatozoide, que es lo que les estaba diciendo hace un ratito. O sea, impide que el óvulo y el espermatozoide se unan para luego formar un embarazo. Esa es la función de la pastilla. En la eficacia de la pastilla,
tenemos que el régimen de efectividad es el 89% según la FDA de los Estados Unidos. Y otros estudios varían entre el 52 y el 94. Mientras más precoz se inicia, mayor eficacia tiene. Eso es lo que les explicaba hace un ratito, que si entre más temprano nosotros nos tomemos nuestra pastilla el día después, va a actuar con mucha más eficacia que tomándonos a las 72 horas o a las 120 horas. Por nuestra seguridad, las pastillas levonorgestrel son seguras y con pocos efectos secundarios. Casi no causan mucho malestar al cuerpo, como a veces otras pastillas que tienen hormonas lo causan, o las inyecciones. Lo más importante de todo es que dicha pastilla no provoca aborto. Como ya les había dicho antes, esto lo que hace es evitar un embarazo no deseado, pero no provoca aborto. Si usted está embarazada y se toma la pastilla, pues ya la pastilla no le va a hacer ningún efecto porque esta pastilla no es abortiva. Esta pastilla también es muy importante que nosotras como mujeres sepamos esto, que la pastilla no la debemos de usar como métodos regulares para cuidarnos de un embarazo no deseado. Esto quiere decir, si yo me tomo la pastilla del día después 3 veces en el mes porque tuve relaciones sexuales y estas fueron muy calurosas y yo no tuve tiempo de pensar en mi método anticonceptivo y las 3 veces no me cuidé con un preservativo, yo no puedo tomarme la pastilla el día después las 3 veces. Yo solo tengo la opción de tomarme una pastilla del día después por mes. Y eso haciendo una excepción grandísima porque le va a hacer daño a su cuerpo que usted se, se ingiera o beba una pastilla del día después una vez al mes. Por lo regular estas pastillas se las llamo pastillas de emergencia, o sea, si es una emergencia esto nos puede ocurrir una vez cada 6 meses, pero no podemos cometer el error de tomar una sola pastilla, de tomar 3 pastillas en un mes o 4 pastillas en un mes o 2 pastillas en una semana. Eso, por favor, si lo hacíamos antes, no lo hagamos porque no está bien. Aparte de que pierden la efectividad, lo que nosotros estamos haciendo con nuestro cuerpo es dañar nuestro útero. Los efectos secundarios que no, casi en la mayoría de mujeres no dan, pero cuando el organismo de cada mujer es diferente, pues sí podemos ver ciertos efectos secundarios, que es lo que se los voy a nombrar. Son náuseas, que tenemos que del 100% de las mujeres que se ha tomado la pastilla del día después, el 50% les da náuseas. Tenemos los vómitos, pero estos ya son menos frecuentes, con el 18.8%. Tenemos también el dolor abdominal, cansancio, cefalea, que cefalea es dolor de cabeza, y también duelen mucho los pezones. Cuando uno se toma la pastilla el día después, se ponen como un poquito irritables los pezones. Puede ser también que interrumpa tu ciclo menstrual. Por ejemplo, usted se tomó la pastilla del día después, el día 5, y a usted ya le tenía su regla el día 10. Puede ser, no en todas las mujeres ocurre, pero puede ser que su regla le baje por todo el mes y ya le venga el próximo mes de manera regular. O también puede ser que la regla le baje normalmente el día que le tiene que bajar y luego le vuelva a bajar el 20. Ese puede ser un efecto de extra sangrado que tiene la pastilla, que ese sí es un poquito más común porque lo he escuchado bastante. Vamos a hablar aquí específicamente de la té de cobre, que esta también es una alternativa segura y que es un poquito
bastante parecida a la pastilla, al efecto que hace la pastilla. Aquí tenemos que la OMS recomienda que la colocación se haga dentro de los 5 días posterior a la relación sexual. La misma función de la pastilla. Ejemplo, yo tuve una relación sexual en la que yo no me cuidé por obvio motivo, no usé preservativos, el hombre eyaculó dentro de mi cuerpo y yo necesito ponerme un método anticonceptivo que lo voy a llevar por años. Ya no quiero cuidarme con la pastilla del día después porque solo la puedo usar un mes y no la puedo seguir usando diario. Entonces yo quiero como mujer sentirme un poco más tranquila teniendo una planificación familiar. Entonces usted lo que hace es tomar su decisión y decir, no, yo no me quiero cuidar más con la pastilla el día después porque solo la puedo usar una vez al mes, o lo recomendable es que la use una vez cada 6 meses. Entonces yo voy a utilizar ya un método anticonceptivo que no sea tan invasivo para mi cuerpo y me voy a poner la T de cobre que tiene la misma función que la pastilla levonorgestrel. Entonces su médico le va a apuntar cuándo fue el último día que usted tuvo su relación sexual íntima, y posterior a esto, dentro de los 5 primeros días, él va a proceder a colocarle la T de cobre para evitar un embarazo no deseado. Aquí la podemos ver, es un dispositivo súper pequeñito. No sé si de pronto entre la audiencia que yo tengo aquí, alguna persona quiera opinar o hacer alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, sobre los temas, eh, o si de pronto tiene alguna experiencia usando este dispositivo, pues la invito a que, no sé, de pronto haga un toque, levante la manito, lo que sea, o al final de yo terminar de hablar, podemos comprar, ¿no? Bueno, ¿cómo actúa el IDU, el AT de cobre? Esta impide la fertilización porque ella provoca un cambio químico que altera al espermatozoide y al óvulo antes de que lleguen a unirse. Por ejemplo, el espermatozoide, él ya va, como podemos decirle de una manera, va programado para él entrar al espermatozoide. Lo que hace la T de cobre es que como que lo desprograma, lo desconfigura para que éste no alcance a llegar al óvulo. Actúa también principalmente en los mecanismos de, de la colita del espermatozoide. O sea, la hace como un poquito más lenta para que éste no pueda actuar con eficacia y de esa manera interrumpir el embarazo. O bueno, no interrumpir el embarazo, interrumpir en este caso la fertilización. Eh, Cuando esto se utiliza los primeros 5 días de una relación sexual, como les decía anteriormente, la eficacia de este método es el 99.9%. Es súper eficaz a la prevención de las píldoras de emergencia. Quiere decir, nosotros tuvimos una relación sexual, me coloco yo dentro de los 5 días la T de cobre, ya no tengo por qué asustar, o sea, no puedo asustarme. Puedo estar tranquila porque yo ya sé que la T de cobre va a impedir un embarazo. A diferencia de la pastilla del día después, que podemos asustarnos un poco y estar en dudas, porque depende a veces del organismo o del uso de tiempo y de horas donde nosotros nos hayamos tomado la pastilla, depende de la eficacia. Una vez colocado este dispositivo, puede ser utilizado como permanente contracepción. ¿Qué quiere decir contracepción? Como método permanente de evitar un embarazo. O sea, podemos utilizarlo por 3 años, por 5 años, siempre y cuando nuestro médico nos esté chequeando, pues, ¿no? Porque a veces la T de cobre también sucede en muchos casos que las mujeres han tenido la T de cobre puesta y salen embarazadas y luego los bebitos salen con la T de cobre o en la manito o en su cara.
Entonces todo eso nosotros tenemos que ver cuando nos colocamos la T de cobre, siempre y cuando que nuestro médico nos esté monitoreando aquella T de cobre, que no se haya movido, que todo esté bien, para poder estar tranquilas de que no vamos a quedar embarazadas. Las contraindicaciones de la T de cobre. La única contraindicación como método anticonceptivo del embarazo pueden ser los malestares que nosotros podamos tener. De pronto puede ser que nosotros no teníamos un flujo de sangrado tan repetitivo, puede ser que nuestro cuerpo no asimile muy bien la T de cobre y empecemos a sangrar un poco más. Pero no hay por qué alarmarnos porque esto tiene solución. Podemos ir donde el médico o la ginecóloga que nos colocó la T de cobre y podemos solucionarlo. Este también es una herramienta que podemos llamarla permanente porque puede quedarse en nuestro cuerpo más de 5 años. Entonces, podemos llamarla esta una herramienta permanente para las otras herramientas que se utilizan para cuidarnos. Normalmente no son permanentes, sino, por ejemplo, las inyecciones a veces se las usa, a veces no, las pastillas de igual manera, pero este método es uno de los más seguros que hay en el mercado. Consideraciones especiales que nosotros podemos tener en la T de cobre es que los medicamentos utilizados en la anticoncepción de emergencia no se comercializan en todos los países. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros no podemos obtener el medicamento como lo obtenemos aquí en Ecuador, que vamos con nuestra cédula, damos nuestra cédula, tenemos el medicamento totalmente gratuito. En otros países, pongo ejemplo Estados Unidos, porque ahí si no te lo recomienda tú, te da una receta, a ti no te venden el anticonceptivo de emergencia. En otros países no está autorizada porque por los responsables sanitarios y porque se considera ilegal. Esto solo se autoriza para determinadas sustancias, por ejemplo, como violación. Hay otros países que no consideran, por ejemplo, la pastilla de emergencia, si usted quiere interrumpir su embarazo, no le permiten tomarla, porque esto solo puede ser por medio de si usted sufrió de alguna violación o algo, ahí ellos consideran darle la pastilla. A diferencia de aquí en Ecuador, que nosotros podemos comprarla o adquirirla mediante algún ministerio de salud pública, algún subcentro más cercano que se encuentre en nuestros hogares. Por esto, la población de las Naciones Unidas plantea lograr un objetivo mundial donde cada embarazo sea deseado. Pero sin embargo, cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Esto quiere decir que ellos están pensando en implementar unos nuevos métodos de planificación familiar para que las personas jóvenes que ya están teniendo relaciones sexuales sin protección, sin responsabilidades, puedan acceder a este al plan de familia y no cometer pues el error de tener un hijo a temprana edad antes de ellos haberse desarrollado como personas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que deseen que yo les explique sobre la pastilla o el método de la T de cobre? Ginger, tenemos un mensaje de la señora Luzmeri Prado, en el cual nos dice: a mí me pasó que por tomar 2 pastillas el día después, en el mismo mes, me falló y quedé embarazada.
Después es que solo se deben tomar 3 pastillas del día después en el año. Ella nos consulta que qué tan cierto es esto. Sí, por supuesto, es lo que decía yo, es lo que estaba diciendo yo, que por ejemplo, nosotros no podemos tomar, por ejemplo, como ella lo hizo, que no te escuché muy bien, pero creo que se tomó 2 pastillas, ¿verdad? En el mes. Así fue, de esa manera. Ginger, ¿me escuchas? Sí, sí, sí la estoy escuchando. ¿Usted me escucha a mí? Sí, sí la escuché, es que tenía el micrófono apagado. Le comento, Ok, efectivamente, le ella nos preguntaba si indica se tomó que 2 pastillas en el mes. sí, correcto. Dice que ella se tomó 2 pastillas el día después en el mismo mes. Y quedó embarazada. Claro, obviamente, lo que pasa, bueno, aquí pudieron haber ocurrido 2 posibilidades. La primera es que ella ya pudo haber estado embarazada, sin embargo, como la pastilla no es abortiva, ella no hizo su trabajo. O sea, quiere decir, el embarazo ya estaba implantado en su útero. Ella se tomó la pastilla del día después, pero no tuvo ninguna eficacia, porque ya había. O también, como segunda opción, que, que es bastante recurrente en las personas que se toman pastillas, 2 pastillas en el mes, quiere decir que usted se tomó la primera. La primera causó media efectividad, o sea, me mantuvo cubierta 3 o 4 días. Luego me tomé la segunda. ¿Qué es lo que hace el efecto de la pastilla? La segunda ya no va a tener no va a tener, o sea, nada, no va a tener ninguna eficacia. Lo que va a hacer esta pastilla es contrarrestar el efecto de la otra. Entonces eso quiere decir que nuestro útero está totalmente expuesto a un embarazo. ¿Por qué? Porque hubo una concentración de doble dosis y eso en el cuerpo no se puede dar. Eh, la pastilla del día después, también un dato muy importante que les puedo compartir, es que una pastilla del día después tiene el contenido de las 30 pastillas que las mujeres utilizan como método anticonceptivo. O sea, si nosotros nos tomamos una pastilla, quiere decir que nos estamos tomando el equivalente a 30 pastillas. ¿Sí me hago entender? Claro, te comprendo carga hormonal de todo un mes que te estarías Esa, tomando en un día, la cuenta. exactamente, es la carga hormonal de todo un mes que uno se la está tomando en un día. Entonces imagínate el caos si tú te tomas 2 pastillas en un mes, o sea, tu cuerpo se vuelve, es una desconfiguración hormonal total. O sea, el cuerpo no sabe si evitar un embarazo o, o mandar a sus glóbulos blancos a contrarrestar toda esa carga hormonal que nosotros tenemos en el cuerpo por la cantidad de pastillas que hemos consumido, se puede decir. Porque si nos tomamos 2, recuerda que no son 30, sino serían 60 pastillas que nos estaríamos automedicando prácticamente. Entonces, por eso se dice que esta es una pastilla de emergencia, o sea, una emergencia que podría pasar una vez al mes. Pero si nosotros la utilizamos veces en el mes, pues ya va a perder su efectividad por completo. Despejadísima la duda con respecto a este tema. ¿De pronto alguna otra pregunta, alguna otra consulta que le quieran hacer a la licenciada? Sí, alguna pregunta, pregunten nomás con toda la confianza del mundo. Bueno, creería en este caso que está clarísimo, Ginger, el tema y la charla. Les agradecemos mucho a todos por conectarse el día de hoy. Esperemos que les haya servido la charla y pues que las pongan en práctica.
Sí. Que tengan una feliz noche, pasen muy bien. Igual, Gracias a ti muchas por gracias por regalarme estos minutos de conectarse. tu tiempo. Gracias por la invitación. Que tengan una feliz noche. Igual, Hasta luego. gracias. Hasta luego.